Muchos medios de comunicación se han lanzado a difundir la propaganda del régimen iraní ante las manifestaciones por la muerte de Jamenei. Inmediatamente te intentan vender un Irán que está con los líderes de esa llamada revolución. Te intentan vender un Irán que está unido alrededor de esos líderes del régimen. Vamos a hablar de la verdad comparado con la propaganda. Que no te engañen. Vamos a hablar de todo ello. Es increíble ver medios de comunicación europeos, estadounidenses, difundir sin el más mínimo nivel de independencia o de rigor o de control o de por lo menos investigación la propaganda del régimen iraní. Con toda la facilidad que da el hecho de simplemente repetir lo que dice un régimen opresor, te sacan imágenes que están además manipuladas con inteligencia artificial, con una enorme cantidad de gente ahí apoyando con todo su fervor al liderazgo del régimen iraní. La realidad es exactamente la contraria. La realidad es exactamente la contraria. Pero, ¿por qué los medios de comunicación occidentales se dedican constantemente a difundir, sin filtros y sin la más mínima investigación sobre la realidad, la propaganda de un régimen dictatorial asesino como es el iraní? Porque en los medios se tiene que difundir constantemente que cualquier cosa que venga de Occidente supone que el opresor es Occidente y que cualquier cosa que venga de fuera de Occidente, especialmente si son dictaduras terroristas, pues es como una especie de verdad revelada. Increíble, ¿verdad? Vamos a hablar sobre la realidad. Así que vamos a hablar del Irán de verdad, no el que enseña la propaganda, no el decorado de consignas, funerales convertidos en liturgia política, manifestaciones cuidadosamente encuadradas por la televisión oficial y discursos de una supuesta resistencia eterna. Vamos a hablar del Irán de verdad, el de la economía demolida por el régimen y destruida tras la guerra. La moneda destruida también, completamente hundida. La inflación descontrolada. Las ejecuciones, el miedo y el descontento social. Porque esa es la clave. Cada vez que el régimen necesita proyectar fuerza, lo hace con símbolos. Pero cuando uno mira las cifras, lo que aparece no es una potencia segura de sí misma, sino un sistema cada vez más represivo porque está cada vez más debilitado y descabezado. Esta es la verdadera historia. Propaganda contra realidad. La propaganda te dice que el régimen está unido. La propaganda dice que el régimen resiste, que la calle le acompaña, que la nación se mantiene unida y que cualquier disidencia corresponde a enemigos externos, pequeñas cosas. La realidad dice otra cosa completamente diferente. El propio Fondo Monetario Internacional muestra que la economía está cayendo más de un 6,1%. La economía en barrena, una de las peores revisiones del mundo, con una inflación que supera el 70%, 70%. Fíjate lo que es un medio de comunicación anti-occidental, ¿de acuerdo? Que son muchos de ellos. Te dicen, Irán está resistiendo, Irán lo está haciendo muy bien. Estados Unidos está muy mal. Estados Unidos está muy mal porque tiene una inflación del 3,4%. Tiene Irán una inflación del 70%. Y todo esto ya era gravísimo. Pero es que esa fotografía de una economía demolida, destruida, completamente acabada, se ha quedado corta frente al deterioro más reciente. Desde Euronews se informa que a finales de junio la inflación interanual ha pasado desde el 70% publicado al 83,1% entre el 22 de mayo y el 21 de junio. Y estos son datos del Banco Central iraní. Inflación del 83,1%, la tercera más alta del mundo, 83,1%, datos del Banco Central iraní.
toma ya, para que sigas creyéndote la propaganda de todos estos comprados que hay por ahí sueltos. Es muy triste, por otro lado, y muy barato, comprar a estos influencers que se dedican a repetir la propaganda de Irán. Claro que fácil es repetir la propaganda de Irán desde la comodidad de tu sillón en una economía libre, y lo más importante, que cómodo es repetir la propaganda de Irán cuando te invitan a viajar allí y te llevan a los sitios que les interesan enseñarte, como ocurre con la dictadura cubana. Pero en realidad los datos son incuestionables. En Irán no solamente suben los precios se disparan a un ritmo propio de una economía en descomposición. Cada salario vale menos cada día, cada ahorro pierde poder adquisitivo cada minuto y cada familia vive con una incertidumbre corrosiva sobre cuánto costará comer, transportarse o simplemente mantenerse a flote el mes siguiente. Es más, en muchos casos ni siquiera es una cuestión de precio, es una cuestión de acceso, porque lo que hay es escasez generalizada. Y todo esto no ha venido con la guerra, todo esto no tiene nada que ver con la guerra, todo esto tiene que ver con la gestión absolutamente abyecta del régimen iraní, que ya era un régimen que tenía a la economía en estancamiento y con elevadísima inflación, ya era del 50% ya en el año pasado, antes de que hubiera ninguna guerra. Siempre te hablan de que el problema de Irán son las sanciones. Es que claro, tiene sanciones. Vamos a ver, que las sanciones son a los líderes del régimen, no a la economía iraní, que lo que ha hundido a la economía iraní es la gestión desastrosa de ese régimen, que ha utilizado lo que es una renta petrolera ingente y las gigantescas cantidades recibidas desde China, porque eso no lo podemos olvidar, para dedicar todo ese dinero a financiar proyectos terroristas y proyectos de control o de invasión interna en lugares como el Líbano, todo eso financiado con el dinero del petróleo. En realidad, lo que es un régimen cleptocrático, parasitario y extractivo que no ha destruido la economía. Las sanciones, lo que ha destruido la economía ha sido que recibiendo miles de millones de China, lo que ha hecho ha sido hundir a sus propios ciudadanos. Y este es el dato que rompe toda la ficción oficial. Un régimen con una inflación del 83%, que puede controlar la televisión, puede utilizar mucha inteligencia artificial, puede reprimir la prensa, puede llenar plazas con cámaras bien colocadas y con personas a las que no les queda otra opción más que acudir, pero no puede colocar indefinidamente lo que siente la población cuando el dinero no vale nada y la vida cotidiana se convierte en una carrera desesperada contra la inflación y la miseria. La moneda hundida. Eso también es algo que es parte de la realidad iraní y que no te dice la propaganda. El problema no es solamente estadístico o técnico, es político. La moneda se desploma porque no tiene credibilidad alguna. Es el resumen más cruel de un Estado que pierde toda la confianza ante sus propios ciudadanos. Salidas de capitales de más de 5 veces superiores a las de los últimos años. Una moneda que se intercambia a 1,8 millones de riales por dólar. Una locura. La destrucción de la moneda no es una casualidad. Recuerda que con la gigantesca cantidad de fondos que recibe de China, esa moneda debería estar muy fortalecida y con la renta petrolera que recibía durante meses, cada mes, todos los meses. La consecuencia es devastadora. Los hogares corren a protegerse. El comercio se hunde y se distorsiona. La inversión desaparece. El mercado subterráneo, negro, se vuelve más importante que la economía formal. Esto no es resistencia del régimen, esto es la erosión de la soberanía económica desde dentro, y lo único que mantiene al régimen es la represión, el asesinato, ejecución y encarcelamiento constante de cualquier persona que se atreva a levantar la voz. La propaganda del régimen te intenta vender autosuficiencia estratégica, músculo regional y capacidad para desafiar al mundo. Pero cuando se mira la realidad,
el frente energético, marítimo, lo que aparece es una fragilidad clarísima del régimen de Teherán. El régimen de Teherán necesita el estrecho de Hormuz más que nadie. El 80% de sus exportaciones, el 25% del Producto Interior Bruto, el 65% de los ingresos fiscales del país llegan por el estrecho de Hormuz. Y solamente les queda un cliente, que es China. Y sin China, lo que se han encontrado es completamente abandonados. La realidad también te la muestra estos datos que muestra Yahoo. Ante la propaganda abyecta, ridícula, plañidera del gobierno y del régimen iraní, la realidad. Los barcos de Irán se están estancando porque no tienen compradores, no pueden encontrar compradores para sus barcos después de los 60 días que les ha ofrecido Washington para lo que es el memorándum de entendimiento. Esta es la evidencia de un régimen que no tiene credibilidad, que no hay compradores para sus barcos. El régimen iraní te intenta vender que ellos van a pedir peajes por el acceso a Hormuz. Falso. El régimen iraní te intenta vender que controlan el comercio global. Falso. Todo eso se ha demostrado completamente incorrecto en este entorno de los últimos meses. Toda la narrativa del régimen iraní se ha hundido y se ha hundido con ella también su capacidad nuclear. La capacidad nuclear del régimen iraní está completamente demolida. Y el dato de estos barcos que no encuentran comprador muestra otra debilidad estructural del régimen. El comercio exterior de Irán depende de una tregua precaria, exenciones temporales y corredores reabiertos bajo vigilancia. Por lo tanto, no está mostrando ninguna fortaleza duradera, está mostrando dependencia, vulnerabilidad y una economía incapaz de sostenerse con normalidad. Y además es importante esto porque los datos del 24 de junio, desde el principio de la guerra hasta el 24 de junio, lo que muestra es que el retorno de más petrolero y el aumento de oferta en Oriente Medio están presionando a la baja los cargamentos físicos y alterando las dinámicas comerciales globales, con descuentos de envíos de crudos y cambios bruscos en los flujos. Esto tampoco muestra fortaleza del régimen de Irán. Incluso cuando Irán logra mover parte de su petróleo, no lo hace desde una posición de poder, sino de mercado distorsionado y condicionado por la geopolítica, la inseguridad marítima y la necesidad de colocar producción en circunstancias adversas, vendiéndole a China con descuentos brutales y además, en algunos casos, sin siquiera poder encontrar compradores. La propaganda te muestra barcos, banderas y consignas, fotos con inteligencia artificial. La realidad muestra rutas bloqueadas, tanqueros intervenidos y una inserción comercial profundamente deteriorada. Y mientras la economía se degrada a niveles de demolición, el régimen responde como siempre responden los regímenes inseguros, con más represión. Este es el punto más brutal de todo. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha mostrado en junio que Irán había ejecutado al menos a 40 personas por motivos vinculados a la seguridad nacional desde el comienzo de 2026, entre ellas 18 manifestantes opositores. 40 personas ejecutadas, la mayoría jóvenes y mujeres. El 16 de junio, Reuters también ha confirmado la ejecución de 2 hombres presentados por la Judicatura como líderes armados de las protestas de principios de 2026, a los que se les acusaba de cargos como Mojarabeb, acusados de cargos de corrupción en la tierra y delitos contra la seguridad, que es la excusa que utiliza el régimen para reprimir y asesinar a cualquier opositor. Esto es lo que mantiene al régimen. Lo que mantiene al régimen no es el apoyo popular, sino el uso de la violencia y el terror para mantenerse en el poder. Le Monde ha mostrado que, según el Center for Human Rights in Iran, 75 personas
van a ser ejecutadas, están en riesgo inminente de ejecución, incluidas al menos 40 relacionadas con las protestas pacíficas de enero, y que en 2025 Irán ejecutó, atención, a 2.159 personas, más del doble que en 2024 y el mayor número desde 1989. 2.159 ejecuciones por parte del régimen iraní significa más que ningún otro país y más que todo el resto de países que han ejecutado a personas en un año. Más que todos, 2.159 personas, récord mundial, récord mundial. No hay ninguna comparación con ningún otro país. Cuando te vengan y te digan, no, es que también han ejecutado a una persona allí, no te olvides de que aquí se ejecuta a los opositores sin la más mínima seguridad en cuanto a las condiciones jurídicas y, lo más importante, se utiliza para amedrentar, aterrorizar, cancelar y destruir civilmente a todos los familiares de los opositores. Human Rights Watch ha reflejado que Irán ha llevado a cabo una oleada de ejecuciones que no se había visto desde los 80, fundamentalmente manifestantes y transeúntes. Vamos a recordar estas cifras para toda esa propaganda que no dice nada sobre esto. Decenas de miles de asesinados, más de 40.000 según las cifras publicadas por organizaciones internacionales independientes. Decenas de ejecutados por razones políticas, miles de arrestados, torturas, desapariciones, juicios injustos y el uso sistemático del miedo como política de Estado. Eso es lo que mantiene al régimen de Irán, no el apoyo popular. Esto no describe un poder confiado. Esto describe un poder aterrorizado por su propia sociedad. Un régimen verdaderamente fuerte no necesita colgar a opositores para demostrar estabilidad. No necesita multiplicar arrestos arbitrarios. No necesita convertir cualquier discrepancia en espionaje o en guerra contra Dios. Todo eso es lenguaje de pánico estatal. Amnistía Internacional también lo ha dicho, que las autoridades iraníes estaban utilizando las llamadas condiciones de guerra para intensificar la represión del disenso mediante arrestos arbitrarios, masivos y ejecuciones por motivos políticos. Vuelvo a mostrar los datos de Human Rights Watch, que documentó además centenares de detenciones arbitrarias de disidentes, miles de personas, incluidos periodistas, defensores de derechos humanos y minorías, así como torturas, negación deliberada de asistencia médica y castigos que constituyen tortura, incluyendo amputaciones y flagelaciones. Por lo tanto, cuando la propaganda te intenta vender unidad nacional, lo que realmente vemos es miedo, coerción, terror. Cuando intenta vender orden, lo que hay es represión. Cuando intenta vender legitimidad, lo que aparece es una maquinaria de asesinato cada vez más acelerada. La pregunta es muy sencilla. Si el régimen es tan fuerte como dice, si cuenta con respaldo popular real, si la nación está tan cohesionada como proclama, ¿por qué necesita esta escala de terror para mantenerse? La respuesta es evidente, porque el descontento es brutal, porque la crisis material golpea de lleno a la población desde hace años, porque la brecha entre el discurso oficial y la vida cotidiana es demasiado grande y porque en contextos así cualquier funeral, cualquier manifestación organizada y cualquier demostración televisiva de adhesión hay que leerlos también como parte de una escenografía de control y como una evidencia de debilidad. No se trata de negar que exista una cierta base social del régimen, claro que la hay, pero muy pequeña. Ciertos sectores que responden a sus llamados, claro que la hay. Se trata de no confundir movilización organizada y obligada con legitimidad. Un sistema puede llenar calles un día y estar perdiendo el país todos los días durante años. Este es el corazón de la realidad. Irán no está ofreciendo un modelo de resistencia admirable. Está mostrando el patrón clásico de un régimen autoritario atrapado entre el colapso económico y el miedo político. El nuevo orden económico mundial, ya en 4ª edición.
No te lo pierdas. Mil gracias a todos. Te va a gustar. El nuevo orden económico mundial. Cuando la economía funciona, el poder compra tiempo. Cuando la moneda aguanta, el régimen gana margen. Cuando el comercio exterior respira, la presión social se modera. Pero cuando todo eso se degrada a la vez, el Estado intenta sustituir legitimidad por fuerza bruta. Y eso es exactamente lo que estamos viendo. Más inflación, más contracción, más inseguridad comercial, más ejecuciones, más represión, más propaganda para tapar una realidad cada vez más difícil de ocultar. Por eso, en cualquier espectáculo de adhesión, cualquier coreografía funeraria y cualquier escenificación de unanimidad debe analizarse con la frialdad de la realidad. Lo decisivo no es el plano televisivo. Lo decisivo es si el país produce, si la moneda vale, si la población puede vivir, si el comercio funciona y si el régimen puede gobernar sin matar y aterrorizar. Y en todos esos frentes, la realidad actual de Irán es demoledora. La economía en barrena, menos 6%. La inflación disparada, más 80%. La moneda hundida, 1,8 millones por dólar. El comercio marítimo hundido completamente y sin compradores. Los opositores detenidos y ejecutados, miles de ejecuciones de personas inocentes, las protestas reprimidas con violencia extrema. El Estado necesita cada vez más miedo y propaganda para sostener un relato de fuerza que cada vez convence menos fuera de sus aparatos de propaganda. Así es que no, la cuestión no es solo qué imagen intenta proyectar el régimen, la cuestión es que intenta esconder. Y lo que intenta esconder es una realidad muy simple detrás del teatro político. Hay un país acabado, exhausto, una sociedad castigada y un poder que reprime porque sabe que no puede persuadir. Esa es la verdad incómoda. Irán no es propaganda convertida en realidad, es propaganda utilizada para disimular una realidad que se deteriora cada vez más. Que no te engañes.